¿Qué define el valor de una persona? ¿Es el trabajo que tiene, la ropa que viste o la cantidad de dinero en su cuenta bancaria? Para Santiago Mendoza, un hombre que podía comprar manzanas enteras de la ciudad con un capricho, la respuesta siempre había sido el éxito. Hasta una noche lluviosa, en un rincón olvidado de una ciudad que prácticamente le pertenecía, cuando vio un fantasma de su pasado, un rostro que no había visto desde la preparatoria, ahora marcado por un cansancio que le heló la sangre. Ella era mesera, sus manos cicatrizadas por el trabajo, sus sueños aparentemente lavados por la lluvia. Él era multimillonario, un titán de la industria tecnológica, y mientras permanecía sentado ahí en las sombras de una cafetería humilde, se enfrentó a una decisión que desentrañaría un pasado que creía entender y pondría en marcha una cadena de eventos tan dramática, tan retorcida, que amenazaría con destruirlos a ambos. Lo que hizo después no fue solo un acto de bondad, fue el comienzo de una tormenta. La lluvia caía sobre la Ciudad de México con venganza. No la ligera llovizna que a veces refrescaba la metrópoli, sino un tamborileo duro y persistente que parecía lavar el color del mundo. Desde su penthouse en el piso 65 de la nueva Torre Reforma Premium, Santiago Mendoza observaba la ciudad disolverse en una mancha acuarelada de neón y asfalto. Abajo, el mundo se apresuraba y bullía, pero aquí arriba solo existía el sonido de la lluvia y el zumbido estéril del aire acondicionado. A los 32 años, Santiago era el arquitecto de su propia jaula dorada. Su empresa, Quantum Digital, había revolucionado los algoritmos de inteligencia artificial, convirtiéndolo en multimillonario antes de cumplir los 30. Tenía todo lo que un hombre podía desear: una cartera que superaba el PIB de países pequeños, una colección de autos vintage que nunca conducía, y un directorio lleno de los nombres más poderosos en tecnología y finanzas latinoamericanas. Lo que no tenía era apetito para la gala benéfica a la que se suponía debía asistir. El pensamiento de otra noche de sonrisas forzadas, conversaciones vacías y champán tibio le revolvía el estómago más de lo que jamás lo había hecho el volátil mercado bursátil. Se aflojó el nudo de su corbata Hermès, la seda sintiéndose como una soga. «Cancela mi asistencia al evento, Patricia», le dijo a su teléfono, su voz plana. «Diles que surgió una conferencia internacional urgente, algo inevitable». Del otro lado, su eficiente asistente no perdió el ritmo. «Por supuesto, señor Mendoza. ¿Desea que el chef Rodríguez le prepare algo en casa?» «No», dijo Santiago, un impulso extraño apoderándose de él. «No, creo que saldré a buscar algo yo mismo». El silencio del otro lado fue más revelador que cualquier pregunta. Santiago Mendoza no buscaba comida él mismo. No había pisado un mercado o una fonda en 5 años. Se quitó su saco de traje italiano, reemplazándolo con una chamarra negra sencilla que había tenido desde la universidad. Tomó una gorra de béisbol común y salió sin su cartera, llevando solo unos billetes de 500 pesos de un cajón del escritorio. Quería ser anónimo, un fantasma en su propia ciudad. El elevador descendió 65 pisos, en un susurro de acero pulido y silencio. El lobby era una catedral de mármol y arreglos florales pasivo-agresivos. El portero, un hombre estoico llamado Don Miguel, se apresuró hacia él con un paraguas ridículamente grande. «Señor Mendoza, su auto lo está esperando». «Esta noche no, don Miguel», dijo Santiago, jalándose la gorra hacia abajo. «Voy a caminar». Salió al diluvio antes de que don Miguel pudiera protestar. El shock del aire frío y húmedo fue una bofetada bienvenida en el rostro. Caminó sin rumbo, dejando que la lluvia empapara sus jeans, el agua filtrándose en sus zapatos de cuero caros. Pasó restaurantes con estrellas Michelin, con ballets acurrucados bajo toldos, bares de moda pulsando con música y risas,
y teatros derramando patrones bien vestidos sobre el pavimento mojado. Nada de eso le atraía. Giró por una calle lateral, luego otra. Los imponentes rascacielos de vidrio y acero del distrito financiero, dando paso a edificios más viejos de ladrillo con letreros descoloridos. Fue ahí, escondido entre una lavandería y una librería cerrada, donde lo vio. La esquina dorada. El letrero era un desastre de neón parpadeante. La E de esquina había rendido el alma años atrás. Vapor empañaba las grandes ventanas frontales, prometiendo calor y refugio de la tormenta. Era el tipo de lugar al que él y su papá solían ir los sábados por la mañana, hace toda una vida. Por impulso, empujó la puerta. Una pequeña campana anunció su llegada. El aire estaba denso con el olor de tocino friéndose, café viejo y lana húmeda. Unos pocos parroquianos estaban dispersos en las cabinas de vinil gastado. Un par de choferes de camión curtidos, un estudiante joven encorvado sobre una laptop y una mujer mayor cuidando una taza de té. Era perfecto, anónimo. Se deslizó hacia una cabina en la parte de atrás, el vinil rojo agrietado suspirando bajo su peso. Tomó el menú recubierto de plástico, las esquinas suaves por el uso. Los precios eran de otra era. Podía comprar todo el inventario de la cafetería para la semana, con el efectivo en su bolsillo. Ya estoy con usted, mi amor. Una voz gritó desde detrás del mostrador. Santiago levantó la vista y el mundo se detuvo. La voz pertenecía a una mesera que estaba hábilmente limpiando una mesa, sus movimientos eficientes y practicados, a pesar del claro agotamiento en su postura. Llevaba una polo negra sencilla, ligeramente grande, con el logo de la cafetería bordado en ella, y su cabello rubio miel estaba recogido en una cola de caballo desordenada pero funcional. Mechones se habían escapado, pegándose a sus sienes, pero era su rostro. Él conocería ese rostro en cualquier lugar. Estaba más delgado, los pómulos más pronunciados, y había líneas finas de preocupación alrededor de sus ojos, que no habían estado ahí antes. Pero los ojos mismos, de un verde sorprendente, eran los mismos. La determinación en su mandíbula era la misma. Era Carmen Vega. Una avalancha de recuerdos tan potente que casi lo mareó se estrelló sobre él. Preparatoria Nacional, generación 2011. Carmen Vega no era solo cualquier chica de su pasado. Había sido su punto de referencia, su rival, su sombra. En física avanzada, habían luchado por la mejor calificación. En el club de debate, habían sido socios formidables y oponentes aún más feroces. Era brillante con un ingenio filoso como navaja y un alma artística que parecía contradecir su mente analítica. Mientras él era un prodigio en matemáticas y ciencias, ella era una verdadera polímata. Dominaba cálculo mientras dibujaba obras maestras en los márgenes de su cuaderno. Recordaba sus sueños. Iba a ir a la Universidad de las Américas, convertirse en una pintora mundialmente reconocida o una diseñadora gráfica que cambiaría la cara de la publicidad. Hablaba del arte con una pasión que a la vez lo intimidaba y lo fascinaba. Había habido una corriente tácita entre ellos, una atracción magnética de dos mentes operando en una frecuencia similar. Incluso, en un momento de audacia inusual, casi le había pedido que fuera con él al baile de graduación, pero se acobardó, intimidado por su fuego, y el momento pasó, perdido en los anales de la cobardía adolescente. Y ahora aquí estaba, en una cafetería humilde, sus manos, que él recordaba sosteniendo carboncillos finos y pinceles delicados, ahora agarrando platos sucios. La artista que se suponía conquistaría el mundo estaba preguntándole a un camionero si quería más café. Ella volteó, sus ojos escaneando el lugar, y por un segundo aterrador se encontraron con los suyos. Él rápidamente miró hacia abajo a su menú, su corazón latiendo como un tambor. ¿Lo reconoció?
Arriesgó una mirada hacia arriba. No, su mirada ya había seguido adelante. Su expresión una máscara de neutralidad profesional. Por supuesto que no lo reconoció. Él era solo otro cliente, una sombra en una cabina oscura. El geek tímido y larguirucho de la preparatoria había desaparecido, reemplazado por un hombre forjado en salas de juntas y tratos multimillonarios. Se veía diferente. Era diferente. Ella se acercó a su mesa, una pequeña libreta en la mano. «Disculpe la espera. ¿Qué le puedo servir?», preguntó, su voz cansada pero amable. De cerca, podía ver la realidad de su situación más claramente. Las tenues ojeras bajo sus ojos, la pequeña cicatriz pálida en su antebrazo, probablemente de una quemadura de la plancha. Sus uñas estaban limpias pero cortadas cortas, prácticas, una ola de algo que no podía nombrar, rabia, lástima, una tristeza profunda. Lo invadió. Esto estaba mal. Esto era una injusticia cósmica. «Café», logró decir, su voz más áspera de lo que pretendía. «Negro. Enseguida», dijo, anotándolo sin mirarlo otra vez antes de darse la vuelta y dirigirse de vuelta al mostrador. La observó irse, su mente un torbellino de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a los sueños, al fuego, a la fuerza imparable que era Carmen Vega? Se quedó por más de una hora, cuidando la misma taza de café amargo. La observó. Vio cómo le dio a la mujer mayor una rebanada gratis de pastel, susurrando: «No se preocupe por eso, doña Marta». Vio cómo su sonrisa, aunque cansada, era genuina cuando bromeaba con los camioneros, y vio algo más. El gerente, un hombre corpulento con la frente sudorosa y una etiqueta que decía Hernández, salió de la oficina trasera. Acorraló a Carmen cerca de las máquinas de café, su proximidad incómodamente cercana. Santiago no podía escuchar lo que se decía, pero podía ver el lenguaje corporal, la sonrisa lasciva de Hernández, la forma en que sus ojos la recorrían, el sutil pero firme alejamiento de Carmen, su mandíbula apretándose, su rostro volviéndose una máscara pétrea. Ella dijo algo corto y cortante, luego lo esquivó para tomar una cafetera fresca. Hernández la vio alejarse, una sonrisa desagradable en su cara. Rabia, fría y pura, diferente a cualquier cosa que había sentido en una adquisición corporativa, pulsó por las venas de Santiago. Ver a ese hombre faltarle el respeto, ver a Carmen teniendo que soportar esa indignidad solo para ganarse la vida, era más de lo que podía soportar. Esta no era una situación para una simple limosna. Aventar dinero a esto sería un insulto a la chica orgullosa que recordaba. No arreglaría el problema de raíz y no restauraría su dignidad. No, esto requería algo más. Un plan. Cuando Carmen trajo la cuenta, él puso 2 billetes de 500 en la mesa. Era demasiado, pero era todo lo que tenía. Ella vio el dinero y sus ojos se agrandaron ligeramente. «Señor, no puedo cambiar esto». «No es para cambio», dijo, manteniendo su voz baja y su rostro ladeado hacia abajo. «Es para usted y para el pastel de doña Marta». Antes de que pudiera protestar, se deslizó fuera de la cabina y caminó hacia la puerta, su gorra jalada hacia abajo. «Oiga, espere», le gritó. Él no volteó. Empujó la puerta y salió de vuelta a la incesante lluvia de la Ciudad de México, la campana de la cafetería marcando su partida. Ya no era solo un fantasma. Era un hombre con una misión. Si esta historia de segundas oportunidades y justicia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Santiago descubrirá sobre el pasado de Carmen no solo cambiará sus vidas para siempre, sino que también desatará una guerra corporativa tan brutal que nadie podrá predecir quién saldrá victorioso. En los próximos videos seguirán viendo historias reales como esta. El sueño fue un extraño para Santiago Mendoza esa noche. El silencio estéril de su penthouse se sentía opresivo. La vista panorámica de las luces de la ciudad se burlaba de él. La imagen del rostro cansado de Carmen estaba grabada en su mente.
un contraste severo con la chica vibrante y ambiciosa que recordaba. La chica que una vez, durante un debate particularmente acalorado sobre astrofísica, lo había llamado una calculadora hermosa pero sin alma. Se había ofendido en ese momento, pero ahora, rodeado de sus posesiones hermosas y sin alma, el insulto se sentía más como una profecía. Para las 5 de la mañana, estaba en su oficina personal, la ciudad aún envuelta en oscuridad. No era un hombre que dejara las cosas al azar. No había construido Quantum Digital por impulso. La había construido con datos, entendiendo cada variable. Necesitaba entender la historia de Carmen, toda. Hizo una llamada a un número que no aparecía en ningún directorio. Arturo, soy Santiago. Arturo Méndez era un hombre que se movía en las sombras. Oficialmente era consultor en gestión de riesgos. En realidad, era el investigador privado más discreto y efectivo de Latinoamérica. Había manejado casos sensibles de espionaje corporativo y asuntos personales delicados para Santiago por años, siempre con precisión quirúrgica y absoluta confidencialidad. Santiago, es temprano incluso para ti. La voz áspera de Arturo llegó por la línea encriptada. Déjame adivinar. Un intento de adquisición hostil de un rival en Sao Paulo. Algo más importante, dijo Santiago, su tono no dejando espacio para discusión. Necesito un expediente completo, comprensivo y absolutamente discreto sobre una persona. Carmen Vega, PA, aproximadamente 32 años, graduada de Preparatoria Nacional, generación 2011. Último empleo conocido, mesera en la esquina dorada en la calle Insurgentes. Hubo una pausa. Arturo probablemente estaba sorprendido por la naturaleza de la solicitud. Estaba acostumbrado a investigar titanes corporativos, no meseras. Discreto es mi segundo nombre. ¿Qué estoy buscando? Todo, comandó Santiago. Quiero saber qué le pasó después de la preparatoria. Registros universitarios, estatus familiar, historial financiero, expedientes médicos, si los puedes conseguir legalmente. Quiero saber por qué una estudiante que fue aceptada en la Universidad de las Américas, con beca completa, está sirviendo café en un antro. Quiero saber sobre su familia, sus padres, hermanos. Y Arturo, sé delicado. Este no es un sujeto hostil. Esto es delicado. Entendido, dijo Arturo. Tendrás un reporte preliminar para el final del día. El día fue una confusión de juntas, que Santiago apenas registró. Fingió interés en proyecciones trimestrales y estrategias de mercadeo. Su mente estaba a kilómetros de distancia, en una cafetería humilde. Su equipo notó su distracción. Se hicieron preguntas. ¿Se sentía bien? Había problemas con la junta directiva. Los apartó con facilidad practicada, pero por dentro estaba ocurriendo un cambio tectónico. Por primera vez en una década, algo importaba más que Quantum Digital. Fiel a su palabra, exactamente a las 5 de la tarde, un archivo seguro apareció en la bandeja privada de Santiago. El asunto era simple. Reporte sobre C. Vega. Santiago despidió su última junta y cerró la puerta de su oficina. Se sirvió un vaso de agua, su mano no del todo firme, y abrió el archivo. Lo que leyó desmontó metódicamente su comprensión del mundo. Era una historia no de fracaso, sino de sacrificio. El reporte comenzó como esperaba. Carmen había sido aceptada en la Universidad de las Américas, con una prestigiosa beca académica y artística. Su portafolio era descrito en las notas de admisión como prodigioso y singularmente brillante. Había asistido por un semestre. Sus calificaciones eran inmaculadas. Luego la historia cambió. A la mitad de su segundo semestre, su padre, David Vega, un arquitecto de carácter suave, había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa rara. Era agresiva. En meses no podía trabajar. El seguro médico de la familia, una póliza estándar,
Tenía un límite de por vida ridículamente bajo para condiciones crónicas así. Los costos eran astronómicos. Visitas de especialistas, terapia física, tratamientos experimentales. Drenaron los ahorros de la familia, luego sus fondos de retiro, luego el valor líquido de su casa. Carmen había tratado de quedarse en la universidad, tomando trabajos de medio tiempo, pero la distancia y el estrés creciente eran demasiado. El reporte incluía una copia de su carta de retiro a la universidad. Era breve, formal y desgarradora en su simplicidad. Debido a una emergencia médica familiar severa, me veo forzada a retirar mi asistencia indefinidamente. Había regresado a la Ciudad de México para convertirse en cuidadora. Tenía un hermano menor, Luis, que estaba en preparatoria en ese momento. Carmen había tomado la carga de toda la familia. El reporte detallaba una serie de trabajos: barista, secretaria temporal, vendedora y finalmente los 2 trabajos que actualmente tenía. Mañanas en una tintorería y noches en la esquina dorada. Trabajaba casi 80 horas a la semana. La casa familiar había sido vendida. Ahora vivían en un pequeño departamento rentado en una parte menos favorable de la ciudad. Cada peso que ganaba iba hacia el cuidado de su padre y la educación de Luis. El reporte notaba que Luis acababa de graduarse de la Universidad Nacional, con un título en Ciencias de la Computación, libre de deudas gracias a su hermana. Ella había sacrificado su futuro por el de él. Lágrimas picaron los ojos de Santiago, lágrimas calientes y furiosas. La pura injusticia aplastante de todo. El mundo había tomado a la persona más vibrante que había conocido y había tratado de molerla hasta volverla polvo. Pero no se había quebrado, se había doblado. Había sacrificado, pero no se había quebrado. Había protegido a su familia con su propio cuerpo, tomando cada golpe. El reporte también contenía una sección sobre el gerente, Gregorio Hernández. Era feo. Una serie de quejas de empleadas anteriores, todas resueltas silenciosamente por el dueño de la cafetería para evitar problemas. Acoso, robo de salarios, abuso verbal. Era un pequeño tirano en un reino pequeño, depredando a aquellos sin otras opciones. Santiago cerró el archivo, una resolución fría y dura solidificándose en su pecho. Su plan inicial había sido ayudarla. Ahora su plan era restaurarla. Necesitaba devolverle la vida que le habían robado. ¿Pero cómo? Una infusión directa de efectivo aún estaba fuera de la mesa. Conocía a la Carmen de la preparatoria. Se habría sentido mortificada. La mujer que era ahora, forjada en el crisol de la dificultad y el sacrificio, estaría francamente insultada. El orgullo era probablemente lo único que le quedaba, y él no sería quien se lo quitara. Caminó por su oficina, las luces de la ciudad comenzando a brillar afuera. Necesitaba ofrecerle no una limosna, sino una oportunidad. Una oportunidad tan perfectamente diseñada para ella, tan innegablemente legítima, que su orgullo le permitiría aceptarla. Pensó en su arte, los bocetos que solía hacer. Eran más que solo dibujos bonitos. Eran diseños, conceptos. Tenía una habilidad única para visualizar ideas abstractas. No solo dibujaba personas, dibujaba emociones, sistemas, ideas. Una idea brotó. Era audaz, poco convencional, pero podría funcionar. Quantum Digital tenía un brazo filantrópico, la Fundación Quantum, que él había financiado, pero mayormente ignorado. Apoyaba educación en ciencias y startups tecnológicos, en comunidades desatendidas. Era digno, pero le faltaba alma. No tenía identidad visual, ni marca, ni historia. Era como él, una calculadora hermosa pero sin alma. Tomó su teléfono y llamó a la directora de la fundación, una mujer aguda llamada Doctora Elena Morales. Doctora Morales, habla Santiago Mendoza. Estoy reestructurando el alcance público de la fundación. Estamos lanzando una nueva iniciativa enfocada en la intersección del arte y la tecnología.
Quiero un rebranding visual completo, nuevo logo, nuevo lenguaje de diseño, nueva narrativa. Estoy creando una nueva posición para liderarlo. Artista conceptual principal y estratega de marca. Eso es repentino, señor Mendoza, dijo la doctora. Morales, claramente tomada por sorpresa. ¿Tiene algún candidato en mente? Normalmente pasaríamos por un proceso de búsqueda extenso con una agencia top. Tengo al único candidato en mente, dijo Santiago firmemente. He descubierto a una artista independiente. Su trabajo temprano mostró una promesa increíble, y creo que su experiencia de vida única le dará a la fundación la autenticidad que le ha faltado. Su nombre es Carmen Vega. Quiero que prepare una oferta, una generosa. Salario de 6 cifras, paquete completo de beneficios ejecutivos, incluyendo nuestro plan médico de primera categoría, asistencia de reubicación, bono de contratación, todo. Señor Mendoza, con todo respeto, ofrecer ese paquete a una desconocida. Ella no es una desconocida para mí, interrumpió Santiago, su voz no dejando espacio para negociación. Esto no es un debate. Busca cualquier portafolio viejo de ella que puedas encontrar en línea. Cualquier cosa que puedas desenterrar de hace una década. Usa eso como el pretexto oficial de descubrimiento. Yo manejaré el acercamiento inicial. Solo ten la carta de oferta lista para mañana por la mañana. Colgó el teléfono. El plan estaba en marcha. Se acercaría a ella no como Santiago Mendoza, el fantasma multimillonario de su pasado, sino como Santiago Mendoza, el CEO de Quantum Digital, quien había, por un golpe de suerte, tropezado con su talento olvidado. Era una mentira, una ficción cuidadosamente construida, pero era una mentira al servicio de una verdad mayor: restaurar a una artista brillante a su lugar legítimo. Y en cuanto al señor Hernández, Santiago hizo una llamada más. Esta fue a su asesor legal principal. Ricardo, dijo, su voz bajando a una calma helada, quiero que investigues al dueño de una cafetería llamada La Esquina Dorada. Encuentra cada violación del Código de Salud, cada infracción laboral, cada esqueleto en su closet. Quiero comprar el edificio donde está su cafetería y quiero encontrar motivos para terminar su contrato inmediatamente. El juego había comenzado y Santiago Mendoza nunca jugaba para perder. 2 días después, la lluvia había regresado a la Ciudad de México, una llovizna persistente que reflejaba el aleteo nervioso en el pecho de Santiago. Estaba sentado en su auto, un Audi discreto, no el ostentoso McLaren que usualmente conducía, al otro lado de la calle de La Esquina Dorada. Había cronometrado su llegada para la pausa entre la hora pico de la cena y la multitud nocturna tardía. La cafetería estaba medio vacía. A través de la ventana empañada, podía ver a Carmen moviéndose con una gracia familiar y cansada, una figura solitaria, manteniendo el pequeño mundo de la cafetería funcionando. En su maletín, en el asiento del pasajero, había un archivo. Contenía una oferta de empleo meticulosamente preparada de la Fundación Quantum y una impresión de algo del arte digital viejo de Carmen que había hecho que Arturo Méndez desenterrara de las profundidades del Internet. Era la pieza central de su mentira cuidadosamente construida. Esta no era una misión de rescate de un amigo de la preparatoria. Era un reclutamiento profesional. Eso era lo que tenía que seguir diciéndose a sí mismo. Respirando profundo, salió del auto y cruzó la calle, la neblina fría pegándose a su chaqueta. La campana sobre la puerta tintineó, el sonido ahora cargado de significado. Carmen estaba limpiando el mostrador, su espalda hacia él. No volteó. Siéntese donde guste. Enseguida estoy con usted. En realidad, dijo Santiago, su voz más estable de lo que se sentía. Esperaba hablar específicamente con usted, señorita Vega. Al sonido de su voz y su nombre formal, ella se congeló. Lentamente, volteó. Sus ojos verdes se agrandaron, la máscara profesional cayendo para revelar shock puro y sin adulterar.
El reconocimiento amaneció, seguido por una tormenta compleja de otras emociones, confusión, sospecha y una vergüenza profunda y dolorosa. Instintivamente se limpió las manos en su delantal, un gesto de profunda autoconciencia. Santiago, Santiago Mendoza, respiró, su voz apenas un susurro. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Carmen, dijo, ofreciendo una sonrisa pequeña y cautelosa. Ha pasado mucho tiempo. Sí, una década y unos cuantos miles de millones de pesos por lo que escucho, dijo, un destello de su viejo ingenio agudo apareciendo antes de que inmediatamente pareciera lamentarlo. Su postura se endureció. Mira, si esto es sobre la otra noche, la propina, realmente no tenías que hacerlo. Fue demasiado. No es sobre eso, dijo rápidamente. Y fue lo menos que podía hacer. ¿Puedo sentarme? Esta no es realmente una conversación para tener parados en medio de una cafetería. Ella dudó, sus ojos mirando alrededor del lugar casi vacío como buscando una ruta de escape. Estaba acorralada. Finalmente, asintió brevemente hacia la cabina que él había ocupado antes. Está bien, 5 minutos. Estoy trabajando. Él se deslizó hacia un lado de la cabina, poniendo su maletín en el vinil a su lado. Ella se deslizó al lado opuesto, sus brazos cruzados defensivamente sobre su pecho. El aire crepitó con tensión que era parte historia vieja, parte nuevo misterio. Entonces, comenzó ella, su voz quebradiza. ¿A qué debo el honor? ¿Te dio un antojo repentino de café que cuesta menos que un lugar de estacionamiento? El sarcasmo era un escudo, y él podía ver la vulnerabilidad que estaba protegiendo. Decidió enfrentarlo de frente, pero gentilmente. Recuerdo una vez que me dijiste que mi gusto era trágicamente subdesarrollado. Veo que aún mantienes esa opinión. Un destello de sorpresa en sus ojos. Ella recordaba haber dicho eso. Era una adolescente. Era una idiota. Eras brillante. La corrigió suavemente. Eras la persona más inteligente en Nacional, y lo sabes. El cumplido pareció desbalancearla. Miró hacia la ventana manchada de lluvia. Mucho bien me hizo. Mira, Santiago, aprecio el viaje por el carril de la memoria, pero estoy trabajando. ¿Qué quieres? Este era el momento. Abrió el maletín. Estoy aquí por negocios, Carmen. Mi negocio. Deslizó la carpeta a través de la mesa. El brazo filantrópico de mi empresa, la Fundación Quantum, está pasando por un rebranding mayor. Estamos buscando una nueva perspectiva, algo auténtico y humano, para conectar nuestra misión enfocada en tecnología al mundo real. Alguien en nuestro departamento de recursos humanos, haciendo una investigación profunda de talento local, encontró un portafolio viejo tuyo en línea. Fue impresionante. Ella miró la carpeta como si fuera una serpiente. No la tocó. ¿Un portafolio? No he actualizado nada en 10 años. ¿Qué pudieron haber encontrado? Tu trabajo de la aplicación a las Américas, dijo, apoyándose en la ficción. La serie Metamorfosis, los estudios de carboncillo de paisajes urbanos. Estaba crudo, pero la visión es exactamente lo que le falta a la fundación. Su cara palideció. Lo estaba mirando ahora con intensa sospecha. Eso es imposible. Nadie estaría buscando eso. Está enterrado. El Internet nunca olvida, dijo con un encogimiento de hombros, esperando que sonara casual. Carmen, estamos creando un nuevo rol. Artista conceptual principal. El trabajo sería construir la identidad visual de la fundación desde cero. Es una posición senior. Viene con un salario sustancial, beneficios completos para ti y tu familia, y libertad creativa completa. Finalmente miró hacia abajo y abrió la carpeta. Vio la carta de oferta oficial en papel membretado de Quantum Digital, la cifra de salario impresa en negro. Sus ojos se agrandaron y soltó una risa corta y aguda que no tenía humor. Era el sonido de la incredulidad. Esto es una broma, dijo, empujando la carpeta de vuelta hacia él. Esto es una oferta de lástima, Santiago. Esto eres tú, el multimillonario,
tratando de salvar a la pobre chica de su pasado. No quiero tu caridad. Su voz estaba temblando, una mezcla de orgullo y furia. No es caridad, insistió, inclinándose hacia adelante, su voz sincera. Es un trabajo real. Vi tu trabajo, recordé tu talento y me di cuenta de que eres la persona perfecta para esto. El salario es proporcional al rol. Los beneficios son estándar para un ejecutivo senior en mi empresa. Esto no es una limosna. ¿Por qué yo? Le disparó de vuelta, sus ojos verdes brillando con fuego. Era la primera vez que había visto a la chica de la preparatoria, la debatiente, la luchadora. Hay miles de artistas en México, artistas con títulos y portafolios recientes y conexiones. ¿Por qué yo, una mesera que no ha tocado un pedazo de carboncillo en años? Él sabía que este era el momento crítico. La mentira lo había llevado tan lejos como podía. Necesitaba darle un pedazo de la verdad, una verdad diferente. Porque te debo algo, dijo silenciosamente. Su expresión cambió de enojo a confusión. ¿Me debes por qué? Tomó aliento. La beca Hidalgo. El nombre colgó en el aire entre ellos, un fantasma de un pasado compartido. La beca Hidalgo era la beca completa más prestigiosa otorgada en su preparatoria. Un boleto dorado a cualquier universidad del país. Ellos habían sido los dos finalistas. Él había ganado. Recordaba ver su cara en el auditorio cuando anunciaron su nombre, el destello breve y devastador de decepción antes de que controlara sus facciones, en una sonrisa educada y aplaudiera por él. Apenas habían hablado después de eso. ¿Qué hay con eso? Preguntó, su voz baja y cautelosa. Sé que piensas que la gané solo porque mis calificaciones en matemáticas y ciencias eran una fracción de punto más altas, dijo. Pero había un componente de ensayo y una revisión de necesidad financiera. Nunca le dije esto a nadie, Carmen, pero mi familia estaba luchando en ese entonces. El negocio de mi papá había recibido un golpe enorme. Estábamos cerca de perder nuestra casa. Necesitaba esa beca. La necesitaba. Cuando escribí ese ensayo, no solo estaba escribiendo sobre mis ambiciones, estaba escribiendo para salvar a mi familia. Y cuando gané, me sentí tan culpable porque sabía que eras más brillante, más completa. Sabía que lo merecías tanto como yo, si no más. Solo era más desesperado. La miró directamente a los ojos, dejándola ver la verdad sin barnizar y la vergüenza que había cargado por años. Esto no es caridad por lo que eres ahora. Es una corrección, un intento de balancear las escalas por algo que pasó hace mucho tiempo. Este trabajo es real. La necesidad es real. Y la persona que necesito para llenarlo es una artista brillante con un entendimiento profundo de lo que significa luchar. Esa eres tú, Carmen. Ella lo miró fijamente, sus muros defensivos visiblemente desmoronándose. El enojo en sus ojos fue reemplazado por un entendimiento que amanecía, una reevaluación de una herida que había cargado por más de una década. Justo entonces, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Vega, la mesa 4 necesita la cuenta, y el café está abajo. El señor Hernández ladró, limpiándose las manos grasosas en su delantal. Miró a Santiago, sus ojos entrecerrándose. ¿Tienes un problema aquí? ¿Este tipo te está molestando? Carmen visiblemente se encogió ante su tono. Antes de que pudiera responder, Santiago se puso de pie, su altura completa pareciendo disminuir al gerente corpulento. Exudaba un aura de autoridad letal y calmada, que usualmente reservaba para salas de juntas hostiles. No hay problema, dijo Santiago, su voz silenciosa pero cargando un peso inconfundible de comando. La señorita Vega y yo estamos concluyendo una reunión de negocios. Su última, resulta ser, está considerando una nueva posición con mi empresa, y creo que la aceptará. Hernández se burló. ¿Una nueva posición? ¿Haciendo qué? ¿Limpiando tu mansión? Santiago dio una sonrisa delgada y fría.
estará ganando más en un mes de lo que tú haces en un año. Y yo elegiría tus próximas palabras muy, muy cuidadosamente, porque aunque tú puedas manejar esta cafetería, yo resulta que soy dueño del edificio en el que está, y acabo de enterarme de algunos reportes profundamente preocupantes sobre tu estilo de gestión. El contrato, creo, tiene una cláusula de moralidad. La cara de Hernández fue de rubicunda a blanca como fantasma. Miró del reloj caro de Santiago a su chaqueta inmaculadamente cortada, la realidad de con quién estaba hablando finalmente amaneciéndole. Abrió la boca, luego la cerró, balbuceando como un pez fuera del agua. Santiago le dio la espalda al gerente, su atención regresando completamente a Carmen. Ella lo estaba mirando con ojos asombrados y amplios. No solo le había ofrecido un salvavidas, había matado un dragón por ella ahí mismo en medio de su reino cansado. «Ven a una entrevista mañana», dijo suavemente, su voz una vez más gentil. «Conoce a la directora de la fundación. Ve las oficinas, sin compromiso. Solo ve cómo podría ser esta vida, la que siempre se suponía que tuvieras». Deslizó la carpeta de vuelta a su lado de la mesa. «La oferta se mantiene. Espero verte mañana, Carmen». Se volteó y salió de la cafetería, dejando a Carmen Vega sentada en la cabina, la carta de oferta en sus manos, su mundo irrevocable y aterradoramente cambiado. Las oficinas centrales de Quantum Digital no eran un edificio, eran una declaración, un fragmento reluciente de vidrio y acero que perforaba el horizonte de la Ciudad de México. Era un monumento a la ambición y al éxito. Cuando Carmen Vega entró al lobby al día siguiente, vestida con el único blazer bueno que poseía, se sintió como una hormiga entrando a una catedral. La pura escala estaba diseñada para intimidar, para hacer que uno se sintiera pequeño e insignificante. Y estaba funcionando. Una mujer calmada, impecablemente vestida con un iPad, la saludó antes de que siquiera llegara al escritorio de recepción. «Señorita Vega, bienvenida a Quantum Digital. El señor Mendoza la está esperando. La doctora Morales la verá en el piso 48». El viaje en elevador fue silencioso e imposiblemente rápido, sus oídos tapándose mientras ascendía. El piso 48 era el hogar de la Fundación Quantum. A diferencia del lobby corporativo frío, este espacio era diferente. Era más cálido, con acentos de madera, muros de plantas vivas y grandes ventanas que inundaban el espacio con luz natural. Era un espacio esperando un alma. La doctora Elena Morales era una mujer formidable en sus 50, con ojos agudos y una sonrisa cálida y genuina que inmediatamente tranquilizó a Carmen. No hubo entrevista. La doctora Morales trató su aceptación como una conclusión inevitable. Le dio a Carmen un tour, hablando con pasión sobre las metas de la fundación y la necesidad desesperada del toque muy humano que Santiago había mencionado. Santiago, el señor Mendoza, tiene una habilidad misteriosa para ver potencial que otros pierden, dijo la doctora Morales, mientras estaban frente a una pared blanca en blanco, en lo que sería la oficina de Carmen. Fue muy claro. Usted tiene la visión para este espacio, toda esta marca. Es un lienzo en blanco, su lienzo. Mirando la vista impresionante del zócalo desde la ventana de su futura oficina, Carmen sintió una mezcla vertiginosa de terror y euforia. Por primera vez en una década, alguien no le estaba pidiendo que fuera práctica, que fuera resistente, que sobreviviera. Le estaban pidiendo que soñara. Tomó el trabajo. La escena en la esquina dorada cuando renunció fue más satisfactoria de lo que había podido imaginar. No gritó ni hizo un escándalo. Simplemente entró durante el turno de Hernández, le entregó su delantal y dijo: «Renuncio efectivo inmediatamente». Hernández, aún alterado por su encuentro con Santiago, solo asintió sumisamente. «Buena suerte», murmuró, incapaz de mirarla a los ojos. Mientras salía,
Vio a doña Marta, la mujer mayor, sentada en su cabina usual. Carmen se acercó, deslizó un billete de 500 pesos sobre su mesa y susurró: «El pastel corre por mi cuenta el próximo mes». Los ojos agradecidos y llenos de lágrimas de la mujer fueron una mejor recompensa que cualquier pelea gritando con su ex jefe. Su primer cheque fue más dinero del que había visto en un lugar en toda su vida. Rediseñó el logo de la fundación, convirtiendo la fría Q corporativa de Quantum en una representación abstracta elegante de dos manos extendiéndose para conectar. Era brillante, y Santiago, al verlo, simplemente había dicho: «Lo sabía. Sabía que aún lo tenías en ti». Ya no era el chico torpe de la preparatoria o el multimillonario intimidante. Era solo Santiago, un hombre que era sorprendentemente solitario, increíblemente brillante, y que la miraba con un respeto y admiración que la hacía sentirse vista de una manera que no había sentido en toda una vida. Un romance frágil y tentativo comenzó a florecer, lento y cuidadoso, construido sobre una base de historia compartida y confianza recién encontrada. Pero en el mundo de gigantes, el suelo nunca es estable por mucho tiempo, y Santiago Mendoza tenía enemigos. El más peligroso entre ellos era Ricardo Salinas, el CEO despiadado de un conglomerado tecnológico rival, Sistemas Azteca. Salinas era un depredador corporativo que veía los negocios no como competencia, sino como guerra. Había estado tratando por años de descifrar los algoritmos de inteligencia artificial propietarios de Quantum sin éxito. Y entonces encontró a Carmen. A través de su propia red de espías corporativos, Salinas se enteró de la nueva artista conceptual principal de la fundación. Se enteró de su pasado, su contratación repentina, su relación cercana con Santiago. Para un hombre como Salinas, una historia de redención parecía una vulnerabilidad. El ataque llegó no con una explosión, sino con un susurro seductor. Una tarde, Carmen recibió un email. No era a su dirección de Quantum, sino a su vieja personal. Era de la Galería de Arte Contemporáneo Vanguard, un nombre que nunca había escuchado. Afirmaban ser una nueva galería exclusiva en Nueva York, y habían, a través de un explorador de arte anónimo, visto su viejo portafolio de las Américas. Estaban completamente cautivados. Querían ofrecerle una exposición individual. Era su sueño más viejo y profundamente enterrado, entregado en bandeja de plata. Fue cautelosa. Se lo mencionó a Santiago durante el café. Santiago, cegado por su felicidad por ella, la alentó. «Carmen, no es demasiado bueno para ser verdad. Tu trabajo es increíble. Por supuesto que las galerías estarán interesadas. Podemos hacer que nuestro equipo legal revise cualquier contrato. Absolutamente deberías perseguir esto». Su fe en ella era tan absoluta que anuló su propio escepticismo. Hablaron por teléfono, y él describió el espacio de la galería, los compradores potenciales, la atención mediática. Era todo lo que había soñado. La trampa fue puesta con cuidado exquisito. Para finalizar el catálogo de la exposición, Sebastián escribió en un email: «Nuestro equipo de diseño necesita tu portafolio completo de alta resolución. Sé que la mayoría es viejo, pero queremos mostrar el arco completo de tu jornada. Adjunté un enlace a nuestro servidor seguro de galería. Solo crea una carpeta con tu nombre y sube los archivos directamente desde tu computadora. Está encriptado de extremo a extremo para tu protección». Esa noche, trabajando tarde en su hermosa oficina en Quantum, hizo clic en el enlace. Inició sesión y comenzó a subir sus archivos de arte, bocetos viejos, proyectos de las Américas e incluso algunos de los nuevos conceptos en los que estaba trabajando para la fundación. No tenía idea de lo que acababa de hacer. El servidor seguro era un caballo de Troya de la más alta sofisticación. El enlace no solo le había permitido subir archivos,
Había descargado un programa silencioso e invisible a su computadora. La violación fue detectada a las 3:17 de la mañana por un demonio de seguridad automatizado que el mismo Santiago había diseñado. Alarmas silenciosas y digitales sonaron a través de la red. Santiago fue despertado por una llamada de su jefe de ciberseguridad. Tenemos una violación, Santiago. Una masiva. Es un trabajo interno. La violación se originó de una estación de trabajo en el piso 48, dijo el jefe de seguridad, su cara sombría. Los datos fueron extraídos a un servidor no rastreable en Europa del Este. Las credenciales de usuario son de un ejecutivo senior en la fundación. Escribió un comando y un nombre apareció en la pantalla. Carmen Vega. Santiago miró fijamente el nombre, su mundo inclinándose sobre su eje. No, era imposible. Era un error. Un trabajo de enmarcación. Tenía que serlo. Revisa sus registros. Revisa la actividad de su computadora, ordenó Santiago, su voz tensa. Lo hicieron, y la evidencia era condenatoria. El inicio de sesión al servidor desconocido. La transferencia masiva de datos que coincidía exactamente con el tiempo de la violación. El punto de origen era sin sombra de duda su computadora usando sus credenciales. Para el sistema y para cualquiera mirándolo, era un caso abierto y cerrado de espionaje corporativo, y tenía que tomar una decisión. Santiago hizo su elección. Bloqueen la red, comandó, su voz peligrosamente calmada. Esta investigación se queda interna por 24 horas bajo mi autoridad personal. Nadie escala. Tocó. Carmen abrió la puerta, su cara radiante con una alegría que lo golpeó como un golpe físico. Santiago, no lo vas a creer. La galería envió el contrato. Brilló, gesticulando hacia su familia, celebrando adentro. Carmen, dijo, su voz plana, despojada de calor. Necesitamos hablar. A solas. En el balcón, los sonidos festivos de adentro se desvanecieron. Santiago, ¿qué pasa? Preguntó, su sonrisa flaqueando. Tenía que ser directo. La galería, Carmen, no es real. Anoche a las 9:15, mientras subías tu portafolio, un caballo de Troya en su servidor robó el código fuente de nuestro algoritmo central. Toda mi empresa fue comprometida, y tu firma digital está en cada parte de eso. El color se drenó de su cara mientras las palabras conectaron, su sueño cuajándose en una pesadilla. ¿Qué? No. Era una exposición individual. Tartamudeó, tambaleándose hacia atrás contra la barandilla. La realización la golpeó con toda su fuerza. Era una mentira. Susurró, sus ojos amplios con horror. La galería, nada de eso era real. Su devastación era absoluta. No era la cara de una persona atrapada, sino de un alma destrozada por el conocimiento de que su propio sueño había sido weaponizado contra el hombre que se lo devolvió. Dios mío, Santiago, ¿qué he hecho? Sollozó. Viendo su genuina desesperación total, Santiago supo. Los datos podían irse al infierno. Le creía. Escúchame, dijo, su voz firmándose, tomando sus hombros. Necesito que pienses. ¿Algo extraño sobre la subida? Lo que sea. Ella negó con la cabeza, su mente una confusión de pánico. Luego pausó. Luis, mi hermano. Vio el enlace ayer, dijo algo. Llamó a su hermano al balcón. Luis, el enlace de la galería. ¿Qué dijiste sobre eso? Solo que era un protocolo de puerto raro para una subida simple, dijo Luis, preocupado. Enmascarado para verse seguro pero enrutado a través de un canal no estándar. Pensé que era solo algún servidor host raro. ¿Por qué? Era la grieta que Santiago necesitaba. El único fallo en un trabajo de enmarcación perfecto. Luis, dijo Santiago, su mente corriendo. ¿Vienes conmigo? Miró a Carmen, sus ojos ahora ardiendo con el fuego de la guerra. Quédate aquí. Cierra la puerta. No hables con nadie. Yo me encargo de esto. Estaba diseñado para borrarse a sí mismo, pero encontraron lo que estaban buscando.
Una sola cadena sin limpiar de código. Una firma digital. Pertenece a un grupo mercenario ciber conocido como Nix, respiró Luis, sus ojos amplios. Nix está en la nómina no oficial de Ricardo Salinas. Esa era la pistola humeante. Pero probar la inocencia de Carmen no era suficiente. Santiago necesitaba terminar la guerra. Él espera que esté en caos, destrozando mi empresa, dijo Santiago, un plan brillante y audaz formándose. Usaremos su arrogancia contra él. El momento que trató de acceder al archivo desde su terminal personal, activó una alarma silenciosa a una unidad dedicada de cibercrimen del FBI y simultáneamente desplegó una bomba lógica, corrompiendo sistemáticamente cada servidor en su red de I+D. Agentes federales irrumpieron en su oficina, atrapándolo con las manos en la masa. Salinas solo pudo ver con horror mientras décadas de investigación de su propia empresa se convertían en polvo digital. Fue un asesinato corporativo de elegancia sin paralelo. Jaque mate. A la mañana siguiente, Santiago celebró una conferencia de prensa exonerando públicamente a Carmen y anunciando una nueva división de ciberseguridad en Quantum para ser coliderada por Luis Vega. Semanas después, la tormenta había pasado. La Fundación Quantum celebró su gran reapertura, su nueva marca, un éxito salvaje. La pieza central de la galería era una pintura grande e impresionante de Carmen. Representaba un vórtice arremolinado de colores oscuros y caóticos, resolviéndose en luz brillante y cálida. La llamó el fantasma en la máquina. Santiago se paró a su lado, las multitudes alrededor de ellos desvaneciéndose a un zumbido. Todos los datos del mundo me dijeron que eras culpable, dijo suavemente, pero elegí creerte. Carmen se volteó hacia él, sus ojos claros y llenos de un amor que había sido forjado en fuego. Y yo elegí confiar en que lo harías, respondió. Él tomó su mano. No era la mano de un multimillonario y la mesera que salvó. Era la mano de su compañera. Habían enfrentado la tormenta y emergido a la luz, más fuertes y finalmente juntos. ¿Qué habrías hecho en la posición de Santiago? ¿Habrías confiado en los datos o en tu corazón? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te conmovió, por favor dale like a este video. Compártelo con alguien que ame una historia de justicia y redención. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real inolvidables. Gracias por escuchar.